Los anuncios del Día de la Madre comenzaban cada año más temprano. Collares relucientes, ramos de flores, rostros sonrientes abarrotaban la pantalla, cada uno un recordatorio pulido de lo que ya no tenía. Me senté en un rincón de mi pequeño salón, con la televisión zumbando de fondo, una taza de té medio fría acunada entre mis palmas. El aroma a jazmín apenas disimulaba la soledad rancia que se adhería a las paredes. Sin mensajes. Sin llamadas. Solo silencio. Solía protegerme contra él, envolviendo mi corazón en capas de falsa indiferencia. Cada año, me decía que no importaba. Que era solo otro domingo. Que no necesitaba una tarjeta, una visita, un simple feliz día de la madre para probar mi valor. Cada año, aún dolía. Me recosté en el sillón desgastado, dejando que los recuerdos se apretaran contra mí. Hubo años en que pensé en llamarlo primero. Años en que incluso redacté el mensaje: hola, pequeño, pienso en ti. Pero el orgullo, o tal vez solo la autopreservación, mantenía mis dedos quietos. El amor no es amor si siempre está mendigando. El reloj en la pared marcó más allá del mediodía. Afuera, la calle estaba silenciosa, el mundo vestido con los verdes y amarillos suaves de la primavera. Cerca, una familia reía, el sonido entrando por la ventana abierta como un cruel recordatorio. Cerré los ojos y dejé que el peso de los años se asentara más profundo en mi pecho. 24 años. Ese era el tiempo desde que mi hijo me habló sin resentimiento. 24 años desde una conversación real, un vistazo real al niño que una vez acuné para dormir, cuyas rodillas raspadas besé para sanar. En algún momento, la brecha entre nosotros se había estirado demasiado para cruzarla, o eso pensaba. Hasta este año. El teléfono sonó exactamente a las 2:07. La pantalla se iluminó con un nombre que no había visto en años: Miguel Vega. Por un momento, no me moví. No respiré. Miré la pantalla, medio esperando que desapareciera como un espejismo. Mi corazón latía contra mis costillas, no con esperanza, no con miedo, sino con algo crudo e innombrable. Mi pulgar tembló ligeramente antes de responder. Mamá, su voz se quebró, fina y cautelosa. Feliz Día de la Madre. Estaba pensando, tal vez podríamos reunirnos este año. Presioné la taza más fuerte contra mi pecho, como si la porcelana pudiera calmar la tormenta que se gestaba dentro de mí. Tras 24 años de silencio, mi hijo finalmente había llamado. Y yo, Dios me ayude, aún quería creer. Por un momento, pensé que la llamada se cortaría. Tal vez alguna mano invisible rompería la línea antes de que pudiera tomar la decisión equivocada, antes de que pudiera decir algo incorrecto. Pero los segundos se alargaron, densos y pesados, y Miguel esperó. Mamá, repitió, más suave ahora. Estaba pensando, tal vez podríamos pasar el Día de la Madre juntos. Solo tú y yo. Las palabras sonaban casi tiernas. Casi. Quería creerlas. Quería sumergirme en la fantasía de que, después de todos estos años, algo real había sobrevivido entre nosotros. Que bajo la distancia y el silencio, aún había un hilo fino y obstinado conectando a una madre con su hijo. Pero algo en su voz no encajaba. Había calidez, sí, pero demasiado pulida, demasiado deliberada, como un vendedor practicando sinceridad frente al espejo. Se adhería a sus palabras, cubriéndolas con una capa de algo que no podía nombrar pero no confiaba. Presioné el teléfono más fuerte contra mi oreja. Día de la Madre, repetí, mi voz ronca por el desuso. Sí, dijo rápido, demasiado rápido. Podríamos almorzar en algún lugar. Hablar. Ponernos al día. Te he echado de menos. Echarme de menos. Las palabras cayeron huecas en el fondo de mi estómago. Debería haberle preguntado por qué ahora, después de 24 años, después de cumpleaños olvidados, después de festivos sin llamadas ni cartas. Debería haber exigido saber qué milagro había descongelado el hielo. En cambio, solo me quedé allí, sintiendo algo profundo dentro de mí, algo más viejo que el duelo, más pesado que la ira, moverse y doler. ¿Cuándo lo pensabas?, pregunté, mi voz cuidadosa. Mañana, dijo. Te recogeré al mediodía. Será bueno, mamá. Ya lo verás. Quería preguntar más. ¿Dónde iríamos? ¿Quién más estaría allí?
Quería preguntar si siquiera recordaba qué color de flores me gustaba, si recordaba algo de mí en absoluto. Pero las palabras se secaron antes de llegar a mis labios. De acuerdo, dije finalmente, las sílabas extrañas en mi boca. Él rió, un sonido brillante y forzado, y prometió llamar de nuevo por la mañana. Cuando la línea quedó muda, miré el teléfono en mi mano durante mucho tiempo. Le había tomado 24 años llamar. A mí me tomó menos de 20 segundos decir que sí. Y en algún lugar, enterrada bajo la tenue esperanza que titilaba en mi pecho, una verdad más oscura susurraba. Ten cuidado. No cada golpe en la puerta es alguien regresando a casa. A veces, es alguien que viene a cobrar. Mi nombre es Carmen Vega. Érase una vez, creí que el sacrificio podía comprar amor. Tras el divorcio, no había tiempo para el duelo, ni espacio para lágrimas. Había facturas que pagar, un niño creciendo para criar y una vida que reconstruir desde las cenizas que mi esposo había dejado atrás. Pasé de ser una madre en casa a una mujer que limpiaba habitaciones de motel de día, reponía estanterías de supermercado de noche y tomaba trabajos de costura freelance los fines de semana. Dormir se convirtió en un lujo que no podía permitirme, y el orgullo fue algo que empeñé junto con mis joyas solo para mantener las luces encendidas. Salté comidas más veces de las que podía contar. Algunas noches, mi cena eran las cortezas que Miguel dejaba en su plato, recogidas y tragadas sin queja. Las mañanas de invierno significaban ponerme jerseys de segunda mano bajo mi abrigo para poder comprarle un par de botas decentes. Cada rodilla raspada, cada tos en medio de la noche, los enfrenté sola, con manos temblorosas pero lo suficientemente firmes para secar lágrimas y administrar medicinas. Cuando Miguel fue aceptado en la universidad, pensé que los años de sacrificio finalmente habían encontrado su recompensa. Recuerdo estar frente a la oficina de admisiones, la carta de aceptación apretada en mi mano, lágrimas corriendo por mi rostro. No por mí, nunca por mí, sino por él. Tendría una vida mejor. Nunca conocería el sabor de la desesperación que se pegaba a mi lengua. Trabajé turnos extra para enviarlo. Saqué préstamos que no podía pagar, agoté tarjetas de crédito a mi nombre y vendí silenciosamente las últimas joyas de mi madre, las que guardé pensando que algún día podría pasarlas a una hija que nunca tuve. Cuando Miguel se fue, maleta en mano y sueños en los ojos, me dije que valía la pena. Me dije que él recordaría. Pero no lo hizo. El día de su graduación, me senté sola en la última fila del auditorio universitario, apretando un programa arrugado en mis manos. No estaba en la lista de invitados. Ni siquiera estaba segura de que supiera que estaba allí. Desde lejos, lo vi lanzar su gorra al aire, riendo con amigos, posando para fotos con profesores y compañeros. Sin ojos buscando los míos. Sin sonrisa destinada a mí. Esperé en la puerta trasera, el corazón latiendo contra mis costillas, desesperada por un vistazo, una palabra, un abrazo. Pero Miguel pasó junto a mí sin mirar, sus brazos alrededor de una chica que no reconocí, su risa resonando clara y brillante en el aire de la tarde. No era parte del futuro por el que pagué. Esa noche volví a casa, cerré la puerta y me senté en la oscuridad hasta el amanecer. Sin celebración. Sin orgullo de madre. Solo el conocimiento amargo de que algunas deudas nunca se pagarían, porque nunca fueron reconocidas en primer lugar. Y ahora, después de 24 años, me invitaba a un brunch. No sabía si fue la esperanza o el desamor lo que contestó el teléfono ayer. Tal vez no importaba. Tal vez, después de todo este tiempo, eran lo mismo. Tras la llamada, me senté en la mesa de la cocina hasta bien entrada la noche, el reloj marcando un juicio constante y paciente. Pasé los dedos por la veta lisa de la madera, trazando patrones invisibles como solía trazar los deditos de Miguel cuando era bebé, memorizando cada detalle frágil. Podía sentir el viejo hambre regresando, ese anhelo desesperado por conexión, por reconocimiento. La urgencia de creer, de perdonar, de intentarlo de nuevo. Pero la mujer que era ahora no era la que una vez esperó en puertas de graduación y umbrales vacíos. Ya no. Guardado en una caja de lata maltrecha en el estante más alto de mi armario había un secreto que había mantenido incluso de mí misma durante años, un montón de papeles olvidados, polvorientos por el tiempo. Hace 20 años, tras un encuentro fortuito con una anciana amable para quien limpiaba, me convenció, con hesitación, con escepticismo,
de invertir una pequeña parte de mis escasos ahorros en una compañía pequeña y en apuros en la que ella creía. No sabía mucho de acciones. Apenas sabía cómo equilibrar una chequera entonces. Pero ella me miró, con ojos llenos de una certeza extraña, y dijo, confía un poco más en ti misma. Lo hice. Guardé los papeles, asumí que era una esperanza tonta y volví a fregar suelos y remendar ropa de segunda mano. Ahora saqué la carpeta, los bordes de Manila suaves por años de abandono. Y allí estaba, en blanco y negro, una carta de una firma de corretaje, sin abrir hasta el último mes, cuando finalmente me obligué a ordenar mis documentos. 7 millones de euros. La compañía había explotado. La pequeña semilla que planté, olvidada en el suelo seco de la supervivencia, había florecido en algo extraordinario. Nadie lo sabía. Ni Miguel. Ni los pocos amigos con los que aún hablaba. Era solo mío, no por egoísmo, sino por autopreservación. Pasé décadas siendo invisible. Ahora, era invencible. Y tal vez, solo tal vez, este Día de la Madre. Era hora de que aprendieran la diferencia. El restaurante era uno de esos lugares modernos en el centro de Toledo, todo ladrillo visto y bombillas Edison, esforzándose demasiado por parecer desenfadado. Me senté en la mesa junto a la ventana, las manos cruzadas pulcramente en mi regazo, fingiendo no notar las miradas de lástima de la recepcionista y los camareros al pasar. Una anciana sola en el Día de la Madre, probablemente pensaban que conocían la historia. No la conocían. A las 12:15 en punto, la puerta se abrió. Vi a Miguel primero, más alto de lo que recordaba, pero más delgado, como si la vida lo hubiera vaciado en partes. Su esposa lo seguía, una mujer elegante y pulida con ojos afilados, y 2 niños, un chico y una chica, de quizás 9 o 10 años, arrastrando sus zapatillas por el suelo pulido. «Mamá», llamó Miguel, su voz brillante con una emoción fabricada. Corrió hacia mí y me abrazó, cuidadoso de no arrugar su americana cara. El abrazo fue breve, protocolario, desvaneciéndose de la memoria antes de que se apartara. «Feliz Día de la Madre», añadió su esposa, ofreciendo un ramo de flores de supermercado, de esas que agarras a última hora, marchitas en los bordes. Sonreí cortésmente, murmuré mi agradecimiento y observé cómo se acomodaban en sus sillas. Los niños sacaron tabletas de inmediato, desconectándose del mundo, sus rostros brillando azules por la luz de la pantalla. Miguel inició una charla trivial, preguntando por mi salud, mis aficiones, incluso alabando los pendientes que llevaba, joyería barata y vieja que me puse sin pensar. Reía demasiado fuerte por cosas que no eran graciosas. Su esposa asentía con simpatía a todo lo que decía, su sonrisa fina como papel. Era casi convincente. Casi. El camarero trajo la comida, y en algún momento entre la segunda taza de café y la llegada de la cuenta, la conversación cambió. Entonces, mamá, dijo Miguel, mirando a su esposa antes de aclararse la garganta. Hemos estado pensando. Sería genial vivir más cerca de ti. Ya sabes, los niños podrían verte más a menudo, podríamos ayudarte si alguna vez necesitaras algo. Asentí lentamente, esperando. Y, bueno, continuó su esposa sin problemas, el mercado está loco ahora. Los precios están por las nubes. Encontramos un lugar, justo a la vuelta de tu casa, pero con la entrada, rió ligeramente, un sonido ensayado. Es difícil. Especialmente con 2 niños creciendo. Miguel se inclinó, bajando la voz para sonar íntimo. Es solo una pequeña ayuda, mamá. Somos familia. Ahí estaba. La verdadera invitación. La verdadera razón. No porque me echaran de menos. No porque recordaran a la mujer que remendó rodillas raspadas, se sentó en partidos de fútbol helados y se quedó cosiendo disfraces para obras escolares. Porque podría ser útil de nuevo. Porque en algún lugar, pensaban, aún había algo para tomar. Me recosté en la silla, doblé mi servilleta con calma y sonreí. No con amargura, no con ira, solo cansada. No habían venido a traerme de vuelta a la familia. Habían venido a reclamar lo que pensaban que aún era suyo. Y por primera vez en 24 años, no me sentí destrozada. Me sentí despierta. No los confronté. No alcé la voz ni hice las preguntas que quemaban en mi garganta. En cambio,
Sonreí como sonríes a un extraño que nunca volverás a ver, cortés, distante, desvaneciéndose en segundos. Eso suena encantador, dije, cruzando las manos pulcramente en mi regazo mientras Miguel y su esposa sonreían radiantes al otro lado de la mesa. Por supuesto, tendremos que hablar de todo correctamente otra vez, añadí con ligereza, como si la logística fuera lo único que se interponía entre ellos y mi supuesta generosidad. Sus hombros se relajaron con alivio. Pensaron que habían ganado. Terminamos la comida con cortesías vacías y abrazos rígidos. Su esposa incluso besó mi mejilla, sus labios fríos y secos, como si tocarme fuera una pequeña molestia que debía soportar con educación. Los niños no se despidieron. Estaban demasiado ocupados tocando sus pantallas, ya aburridos, ya ausentes. Cuando se fueron, me quedé en la mesa un largo momento, mirando la taza de café frente a mí, el anillo frío que había dejado en el mantel. No estaba enojada. No estaba triste. Ni siquiera sorprendida. Estaba libre. Esa noche, de vuelta en mi tranquilo apartamento, saqué la carpeta de nuevo, la misma que contenía los detalles de la inversión olvidada. Esta vez, añadí un nuevo documento, un testamento, recién impreso, esperando mi firma. Cada euro, cada céntimo, iría a la Fundación Sol, una organización sin fines de lucro que había admirado en silencio durante años. Un lugar que acogía a mujeres abandonadas por las familias a las que habían dado sus vidas. Mujeres como yo. Mujeres a las que se les dijo que solo valían lo que podían dar, y descartadas cuando no tenían nada más que ofrecer. Firmé el papeleo con mano firme. Sin dudas. Sin vacilaciones. Miguel y su familia no recibirían nada. Ni casas. Ni cheques. Ni herencia envuelta en un lazo de obligación. Habían venido por riquezas. Se irían con recuerdos, frágiles, construidos sobre palabras vacías y sonrisas falsas. Coloqué el testamento firmado en la caja de lata y cerré la tapa con un suave clic. En esa habitación silenciosa, sonó como el cierre de una puerta muy vieja. Una que nunca volverían a encontrar. La mañana del Día de la Madre amaneció suave y dorada, la luz del sol curvándose por el suelo de mi viejo salón por última vez. Me paré en el centro del espacio, los muebles ya vendidos, las paredes desnudas salvo por las tenues sombras donde una vez colgaron fotos. No quedaba nada que tomar. Nada que retener. Nada que dar. Pegué la nota en la puerta, un cuadrado blanco de papel, la letra pequeña y firme. Luego tomé mi maleta, giré la llave en la cerradura por última vez y me fui. Para el mediodía, ya estaba a kilómetros por la costa, un nuevo juego de llaves cálido en mi bolsillo, el mar apenas visible más allá de los tejados de mi nueva calle. El apartamento, la vida que pensaron que podían recuperar, no era más que una habitación vacía ahora. Una cáscara hueca. Como el espacio que habían tallado dentro de mí años atrás y dejaron sin llenar. En Toledo, frente a mi vieja puerta, Miguel estaba afuera, con las manos llenas, un ramo de lirios rosados marchitándose ligeramente en el calor, una caja envuelta brillando torpemente bajo su brazo. Su esposa rondaba detrás, su sonrisa tensa y cautelosa. Llamó. Una vez. 2 veces. Mamá, llamó, modulando su voz para sonar casual, cariñoso, seguro. Sin respuesta. Probó la manilla. Cerrada. No fue hasta que notó la pequeña nota cuadrada pegada a la altura de los ojos que se detuvo realmente. Me imagino que se inclinó, frunciendo el ceño, tratando de leer las palabras, claras, sin adornos, afiladas como cristal. Llegaste demasiado tarde. Sin más explicaciones. Sin despedida. No sé cuánto tiempo se quedó allí. No sé si maldijo, suplicó o se rió. No sé si las flores se deslizaron de su mano, cayendo con un golpe suave y lastimero en el umbral. No lo sé porque no estaba allí. Ya me había ido, llevada por una corriente diferente ahora, una que no necesitaba que él la validara. Hay puertas en la vida que no puedes forzar una vez que las has dejado oxidarse. Hay personas que solo se dan cuenta del costo cuando la cuenta ya venció. Y por una vez, no era yo quien estaba del lado equivocado del adiós. El pueblo al que me mudé no era nada grandioso, sin rascacielos relucientes, sin escaparates de mármol, solo filas de casas blancas unidas por calles sinuosas, el aire denso con saliflores silvestres. Podías escuchar el océano desde cualquier lugar,
incluso con los ojos cerrados. Era el sonido de finales y principios a la vez. Alquilé una casa modesta, nada lujosa, pero con un porche que atrapaba el sol de la mañana y un buzón torcido pintado de azul brillante. La primera noche que dormí allí, no soñé con Miguel. No soñé en absoluto. Al final del primer mes, encontré el lugar que me ataría a este pueblo, la Casa Sol. Un edificio sencillo y deteriorado cerca del viejo puerto. Había sido un espacio seguro para mujeres sin otro lugar a donde ir. Mujeres golpeadas por el silencio, la traición, la erosión lenta e invisible de su valor. Entré una tarde llevando un cheque, no como donante buscando una deducción fiscal, sino como alguien que entendía exactamente qué tipo de rescate no se veía desde afuera. Les dije que no quería mi nombre en una placa. Solo quería ayudar. Y lo hice, limpiando mesas, reparando estanterías rotas, leyendo cuentos antes de dormir a niños cuyas madres lloraban hasta quedarse dormidas en la habitación de al lado. Sin grandes discursos. Sin medallas. Solo un trabajo pequeño y constante que cosía el tejido de algo real. Cuando llegó el Día de la Madre otra vez, organizamos un brunch en el patio de la Casa Sol. Sillas plegables prestadas por la iglesia, manteles de plástico ondeando en la brisa, y el aroma a pan fresco y fresas maduras llenando el aire. No había regalos de diseño. Ni fotos escenificadas. Ni sonrisas forzadas. Solo mujeres, supervivientes, guerreras, reunidas alrededor de mesas, sus hijos aferrados a ellas con el amor puro y sin pulir que no llevaba transacción alguna. Trajeron flores recogidas a mano, tarjetas de papel torcidas, regalos hechos con sus propias manos pequeñas y presupuestos aún más pequeños, del tipo que pesan más en el pecho que cualquier ramo comprado por culpa. Me quedé a la sombra del viejo roble, un vaso de limonada en la mano, viéndolas reír, viéndolas vivir. Fue el primer día de la madre en décadas en que no esperé a alguien que nunca vendría. Esta vez, estaba exactamente donde debía estar. Y por una vez, el día se sintió lleno, no de expectativas, sino de paz. Solía pensar que la maternidad era un voto que no podías romper. Que una vez que dabas vida a alguien, les debías cada aliento que seguía, sin importar cuán descuidadamente lo trataran. Pero parada allí bajo el suave vaivén del viejo roble, finalmente entendí la verdad. La maternidad no es una deuda. Es un regalo. Se ofrece libremente, cosido con noches sin dormir y oraciones silenciosas, tejido con sacrificios que nadie ve. Se da no porque deba ser pagado, sino porque el amor verdadero, da sin contar. Y cuando ese regalo se da por sentado, cuando es escupido, descuidado, manipulado, no es crueldad recuperarlo. Es sabiduría. Es supervivencia. Solía creer que soltar significaba fracaso. Que dejar el peso significaba abandonar algo sagrado. Ahora sé más. Soltar no es abandono. Es elegirte a ti misma después de una vida de ser elegida última. Algunas personas solo te amarán cuando crean que hay más para tomar. Algunas solo te recordarán cuando piensen que tienes algo más que dar. Y cuando finalmente dejes de abrir la puerta, cuando dejes de ofrecer pedazos de ti misma para que los corten. No te vuelves menos. Te vuelves completa. Tal vez tú también has estado ahí. Tal vez alguien alguna vez confundió tu amor con una obligación de por vida. Si es así, dime. ¿Cuándo te diste cuenta finalmente de que tu valor no estaba ligado a su reconocimiento? ¿Cuál fue el momento en que elegiste vivir para ti misma? Me encantaría escuchar tu historia. Porque hoy, este momento, también te pertenece. A cada mujer que dio su corazón. Y finalmente lo recuperó.